Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, qué paz estoy teniendo los últimos días jugando a un poco lo que me da la gana y no teniendo que estar básicamente con la última hora de lanzamientos y esas cosas, aunque voy avisando, esta semana tenemos movimiento, esta semana seguramente tenga que estar un poco más animado y tenga que estar un poco más activo con las noticias, principalmente porque se supone debemos esperar las nominaciones a los mejores videojuegos del año como suele suceder habitualmente por estas fechas. No sé si será el día 13 o el día 14, por ahí deberíamos de tener alguna clase de información, si es que no lo dicen ya, pero bueno, esta semana debe de ser. Pero ¿sabéis lo que tenemos esta semana? Un montón de videojuegos. Vamos a hacer el repaso como cada lunes para ver todo lo que tenemos pendiente y no es poca cosa. Ojo porque de hecho hay videojuegos bastante interesantes, así que vayan poniéndose cómodos porque luego además tenemos informaciones muy jugosas de última hora relacionadas con Xbox. Arrancamos en primer lugar con los videojuegos, con las novedades que tenemos esta semana y con un título que llegará mañana mismo. Es el que estáis viendo en pantalla, Lumines Arise. Un título que regresa después de un tiempo para PC y para PlayStation 5. Además también tendrá soporte de realidad virtual. Y como digo, pues mañana tendremos de regreso esta licencia. Una licencia que sobre todo y principalmente consiste en la colocación de bloques. Ya sabéis, el clásico videojuego donde van cayendo columnas, cubos y más o menos tienes que ir colocándolos en el escenario para que no ocupen todo el lugar y lleguen hasta el techo. Y así poder ir destruyendo esos bloques conforme vas consiguiendo diferentes formas. Y bueno, esto pues lo hacen los mismos del Tetris Effect y eso supone que el videojuego es mucho más espectacular visualmente. La verdad que es una auténtica pasada como lo suelen diseñar y además también pues ese basado en la música para destruir los diferentes bloques y componentes le dan muchísimo dinamismo. Pero para mañana mismo también tenemos otro videojuego que seguramente muchos ni siquiera teníais fichado y estará disponible lo mejor de todo para todas las plataformas. Se trata de este que estáis viendo, Ru Valley, un RPG occidental con vista isométrica al estilo Disco Elysium. Sí, es el clásico videojuego narrativo donde vamos a tener que tomar muchas decisiones para ir progresando en la historia y perfilando a nuestro protagonista. En este caso es un señor que se ha perdido en un bucle temporal, no puede salir de ahí y tendrás que ir averiguando cómo permanecer un poco más en ese tiempo para poder seguir hacia adelante. Y la verdad que la premisa me parece una auténtica pasada. Si es la mitad de bueno que Disco Elysium, este videojuego lo tenéis que tener bien fichado. Os aviso de que este videojuego obviamente no es para todo el mundo, suele suceder que estos títulos son bastante densos de completar, pero la verdad que al final suelen ser videojuegos muy entretenidos. Sobre todo, quizá se entretiene mucho más uno en el mundo del PC. Aunque también se pueden jugar muy bien en videoconsolas, principalmente porque son videojuegos bastante lentos. Son videojuegos que tienes que posar muy poquito a poco, de selección de diálogos y ese tipo de cosas, pero bueno, cada uno que viva la experiencia como le dé la gana. En fin, pero en cuanto a videojuegos populares, el más grande que tenemos esta semana es Call of Duty. Bien, sale el próximo día 14, hay varios videojuegos que salen antes, pero quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para comentar una cosa respecto a este, porque le venimos haciendo un seguimiento un poco a toda la actualidad que hay en torno a él, y bueno, recordad que estará disponible tanto en consolas de generación actual como de generación pasada, además se estrena también en el Game Pass, ¿vale? Dicho esto, no hay acceso anticipado tal y como estáis viendo en pantalla. La propia compañía lo ha dejado caer, que no esperen ustedes absolutamente nada, que el videojuego se lanza el día 14 y el día 14 es cuando todo se va a tener que jugar. Cosa lo cual, por cierto, me parece muy bien, ¿vale? Yo es verdad que muchas veces pico con los accesos anticipados de varios videojuegos, pero generalmente no es mi práctica favorita dentro de la industria. El hecho de que unos pocos, pagando algo más, puedan empezar a jugar al videojuego un poco antes, aunque claro, esto a mí, concretamente con Call of Duty, me suscita una duda.
están, digamos, permitiéndose el lujo de no ingresar un dinero extra. Y digo, siendo como es Activision y siendo como es esta compañía, que hasta el último euro que te puedan quitar te lo van a quitar, me empieza a dar la sensación de que no quieren que mucha gente empiece a hablar sobre el videojuego tan rápido. No vaya a ser que unos cuantos, los más casuales, no se lo compren el día de lanzamiento. Es la sensación que tengo con este videojuego y con lo que es esta noticia del no acceso anticipado. Veremos a ver si esas malas sensaciones se acaban cumpliendo o si por el contrario sale un Call of Duty muy bueno. Eso ya lo veremos y muchos, como digo, lo vamos a poder comprobar gracias a Game Pass, así que a esperar un poco. Y seguimos con una batería de noticias de más cosas que tenemos esta semana. Por ejemplo, mañana mismo también se lanza el remaster de Sacred 2, un videojuego que regresa, en este caso con un mejor aspecto visual general, en ciertos sentidos incluso parece otro videojuego completamente distinto, pero la esencia seguirá ahí. Además también, por cierto, el videojuego va a tener ajustes jugables para que en videoconsolas, PlayStation 5 y Xbox Series se juegue más o menos en condiciones, así que por esa parte veremos qué tal sale. Por otro lado, tenemos el Winter Burrow, un título que estará disponible para Nintendo Switch, para Xbox y que de hecho llega al Game Pass, aparte de por supuesto también el mundo del PC. El videojuego del ratoncito este que tiene que sobrevivir a las épocas frías, a la época de la nieve, tiene que buscar diferentes recursos para poder sobrevivir y por supuesto cumplir diferentes objetivos para poder avanzar en el videojuego. Un título que la verdad me llama bastante la atención desde que se anunció y ojalá que salga algo muy divertido. También es una semana donde vamos a ver algunos videojuegos saltando a otras plataformas, como por ejemplo Monster Hunter 1 y 2. De momento no estaban disponibles en la plataforma Xbox y el próximo día 13 lo vais a tener a vuestra disposición. De hecho, si los compráis hoy, si tenéis la posibilidad de hacerlo, pues tenéis un 40% de descuento. De hecho, hay un pack que incluye los dos videojuegos en conjunto que prácticamente te sale al precio de lo que un videojuego independiente, así que echadle un ojo. Por otra parte, también recordad que se lanzan los Yakuza Kiwami 1 y 2 para Nintendo Switch. El mes que viene lo harán para el resto de plataformas y hablamos de la Nintendo Switch 2. La mejora visual está ahí con respecto a los lanzados hace años, pero además lo más interesante sobre todo la traducción completa al español. Algo que se venía esperando desde hace muchísimo tiempo y la verdad que además vienen incluidos nuevos contenidos no existentes de manera previa. Una pasada. Ambos estarán disponibles el día 13, al igual que este videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Anno 117 Pax Romana, un título de estrategia desarrollado por Ubisoft para las consolas PlayStation 5, Xbox Series y por supuesto también para el mundo del PC. Un título que nos llevará pues a gestionar grandes ciudades y que en este caso tendremos que moderar en cuanto a la economía, la diplomacia y otra serie de cosas para mantenerla y llevarla a buen puerto, nunca mejor dicho. Pero bueno, echadle un vistazo porque será un horas. Por otra parte, el día 14 se lanzará este otro videojuego, Where Wines Meet, un título que estará disponible para PlayStation 5 y también para PC. Un videojuego de acción completamente gratuito y ciertos elementos RPG por supuesto, donde tenemos un gran mundo abierto por delante en el que cumplir un mogollón de misiones, un mogollón de objetivos y derrotar a un mogollón de jefes. Veremos qué tal sale el videojuego. Hay cosas que la verdad me parecen bastante divertidas y de hecho desde China suelen venir videojuegos muy potentes últimamente. Habrá que darle un vistazo. Hasta aquí un poco lo que son los videojuegos más destacables que he visto de cara a esta semana. Por supuesto habrá algún videojuego que me haya dejado por ahí, pero bueno, en la caja de comentarios me podéis dejar cuál es el que más os ha interesado. Pero ahora vamos a hablar de esto otro, que a mí la verdad como noticia me parece una auténtica bomba, aunque tiene algo de letra pequeña. ¿Qué os parece si os digo que Aboweth tiene una secuela en camino? Sí. Eso es lo que ha comentado un veterano escritor de Obsidian, que ha trabajado en el estudio durante muchos años y en las últimas horas ha pegado esta bomba. La noticia lo que reza básicamente es que este videojuego tiene ya una secuela en camino, que por lo visto de momento la licencia de Outer Worlds no tiene una tercera entrega en marcha, pero sí contenido de DLC, aunque eso no nos sorprende absolutamente nada, las expansiones básicamente ya se están vendiendo. Pero bueno, el caso es ese, que Obsidian va por ahí. Por lo visto la idea no es que Obsidian acabe destinada a hacer un videojuego de la saga Fallout o que esté inmersa en proyectos que no le pertenecen a ellos. Por lo visto el estudio tiene un enfoque de
seguir con cosas que sean suyas. Y la verdad, por esa parte, me parece una grandísima noticia. Por otra parte, me da miedo. Por otra parte, me da miedo principalmente porque Obsidian no es una, digamos, casa desarrolladora que venda muy bien. Sus videojuegos no suelen vender bien, ni cuando estaban de manera independiente, ni cuando están trabajando con otras compañías, en este caso ahora con Microsoft. Y claro, espero que les vaya en condiciones y espero que den números suficientes para que no les pase nada, que es un poco lo que se viene temiendo en los últimos tiempos. Al final es una compañía muy productiva, te saca muchos títulos a lo largo de los años. Últimamente hemos tenido como 4 o 5 videojuegos en muy poquitos años y bueno, Abowed parece que va a continuar. Pero hay un pequeño matiz en todo esto y es el hecho de que esta persona no está trabajando en Obsidian. Eso quiero que quede claro. La información de que este videojuego va a tener una secuela viene de alguien que a día de hoy no está trabajando dentro de la compañía. De hecho, creo que se fue hace ya bastantes años, posiblemente estemos hablando de más de una década. Pero claro, si comenta esto con esta ligereza, entiendo que tiene contactos dentro y que sabe más o menos lo que dice. O al menos así lo espero. Abowed he de decir que es uno de los videojuegos que más esperaba de cara a este año. Hay cosas que, como os comenté en el análisis, no me terminaron de convencer del todo, pero en líneas generales a mí es que me gusta mucho esa ambientación, me gusta mucho el universo de Pillars of Eternity, me gusta cómo plantean el tema de los escenarios abiertos en lugar de un gran mundo abierto. Creo que eso fue positivo para el videojuego y quizá lo que le faltaba era algo más de reactividad. Que le faltaba algo más parecido a lo que han hecho con The Outer Worlds 2. Algo más de viveza, no solamente en los entornos o que se vean más llenos de cosas, simple y llanamente que tengas algo más de consecuencias, algo más de peso en la toma de decisiones. Es un poco lo que me llegó a faltar en ese videojuego, que haya más profundidad en el elemento RPG. Si eso saben corregirlo, si saben meterle, yo que sé, un buen sistema de sigilo y cosas por el estilo y demás, además de profundizar en diferentes elementos como los compañeros, las interacciones con ellos y todo eso, pues hombre, sería ya una completa pasada. La verdad que espero que el videojuego progrese hacia ello. Aunque hay que decir que Abowed es un título que tuvo muchos problemas de desarrollo, creo que tuvo incluso un reinicio y por ende entiendo que muchas cosas no podrían cumplirse. Entiendo que para una segunda parte habría muchas mejoras, pero bueno, lo esperaré con ganas. Ojalá que todo esto tire para adelante y ojalá que esta información que le ha llegado a esta persona sea cierta. Hago aquí un pequeño paréntesis antes de continuar con la última noticia que tenemos sobre Xbox, porque también hay una secuela de un videojuego que nos ha gustado a muchos este año. Estamos hablando de Mafia: The Old Country. Como tal, pues ya lo comentamos en el canal que hace unos meses una de las actrices de voz del videojuego dejó caer que sí, que ya se estaba trabajando en un nuevo proyecto y esto pues la verdad resultó en una noticia muy espectacular, pero ahora hay más motivos para confiar en que esta saga va a seguir adelante. Porque según lo que ha comentado el máximo líder de la compañía Take-Two, es que este videojuego superó todas las expectativas de ventas internas. No sabemos si esperaban vender mucho o vender poco. La cuestión es que lo que tenían previsto vender lo han superado. Parece ser que el videojuego ha vendido bastante bien. Se espera que incluso este videojuego acabe llegando a nuevas plataformas, como veas el caso de Nintendo Switch 2. Ahí todavía podría tener una vida un poco más larga si cabe. Y la verdad que me parece una alegría grandísima que la gente haya apostado por este videojuego, que haya apostado por esta experiencia. La saga Mafia no estaba en sus mejores momentos de popularidad y creo que aquí encontraron pues nuevamente el camino, abandonar esos mundos abiertos que no servían para básicamente nada. Aquí como tal tienes un mundo grande, pero digamos que está de decorado, realmente no es un mundo en el que tengas que hacer prácticamente nada. Tú lo que tienes que ir es a las misiones principales y poco más fuera de eso. Y como digo, me parece un acierto, porque al fin y al cabo esto es un videojuego narrativo. Realmente hay muchas cosas que están implementadas ahí a nivel mecánico que son sobre todo más un decorado, como parte de la experiencia que tienes que vivir, ¿no? Y me pareció pues una absoluta maravilla. ¿Qué queréis que os diga? Es una experiencia muy chula que de hecho dentro de poco me gustaría volverme a jugar. Así que si todavía no le habéis dado la oportunidad, hacedlo por favor. A la gente le ha gustado mucho y parece que la garantía de que esta saga va a seguir adelante es muy grande. Bien, ahora para cerrar el vídeo volvemos con Xbox y volvemos con otra noticia que ha dado muchas vueltas en las últimas horas relacionada con Game Pass y un videojuego que
Aparece como incluido, pero realmente no está todavía dentro del servicio. Es bastante curioso. Y es que hay una pantalla que normalmente tenemos en el menú de inicio de la consola, donde aparece pues el clásico logotipo de Game Pass, para que te suscribas y veas un poco el catálogo que hay disponible. Vale, en esa foto aparece el Call of Duty Modern Warfare 2. No hablamos del moderno, hablamos del clásico, del de la Xbox 360. Bien, dicho esto, pues más de uno puede pensar que el videojuego va a llegar a la suscripción. Y a ver, debería de hacerlo. La cuestión es que también os comento que esto muchas veces ha sucedido, y es que a veces los diseñadores gráficos de estos carteles y tal, pues fallan, porque piensan, vale, tenemos que poner una imagen de Call of Duty, y buscan alguno de los modernos, y como el nombre de este es igual que el del clásico, pues lo mismo han puesto esta foto, ¿vale? Que no es la primera vez que sucedería, es lo que vengo a decir. Que si no lo incluyen en la próxima tanda de videojuegos, que nadie se sorprenda. Puede ser, sí, puede ser que se les haya colado por anticipado, pero generalmente los que hacen este trabajo, los carteles gráficos y todo eso, son gente a veces muy ajena a lo que se va a incluir en el servicio o no. Les dan unas directrices, les dan unos nombres y a veces pues patinan en este sentido. Dicho lo cual, ya va tocando. Ya va tocando que incluyan este videojuego y todos los clásicos. Señores, hace más de 2 años que se cerró la compra de Activision Blizzard. De momento no tenemos ni la mitad de la saga Call of Duty dentro de la suscripción. Eso sí, desde entonces la suscripción ha subido de precio 2 veces. Y la segunda ha sido una auténtica bestialidad, una salvajada de época. Es lo que ha subido esta última vez. Y hombre, que a día de hoy, con todo eso, ni siquiera tus propios videojuegos todavía estén disponibles ahí, a mí ya la verdad que me da hasta cabreo. Yo no es que sea especialmente fan de la franquicia, pero eso tienes que tenerlo ahí. Yo no sé cuántas veces habré oído a esta gente decir que tan pronto como podamos vamos a incluir Call of Duty en esta suscripción. Vale. Por lo visto se referían nada más que a los nuevos, porque los clásicos ahí están esperando todavía. Y a mí la verdad que me da bastante palo durante aquella época haberle dicho a la gente esperaros, porque también van a llegar ahí y no tenéis que pasar por caja con todos. Pues ahí seguimos esperando. Y la verdad que es bastante... La gestión es malísima, a todos he dicho. La gestión con este caso ha sido malísima y espero que ya los vayan incluyendo, que van tardando. Caja de comentarios, por supuesto, para todo lo que serían vuestras opiniones sobre esto y todo lo demás. Y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.